Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Vinos con Maripepa. Oye, ya casi llevamos 20 ediciones, 20 episodios. Me pueden escuchar por Spotify o me pueden ver por YouTube. Oye, mira, puse ahí algunas fotos con algunas de las enólogas o viñateras con las que he estado, pero me faltan muchos más, pues tengo que poner a todos los varones con los que ya he conversado en esta mesa aquí en Santiago Podcasting. Oye, quiero comentarles que estamos tomando unas agüitas antes de ir con mi invitado. Estamos tomando unas aguas muy especiales, Aguas Voss. ¿La conoces? Hace más de 20 años en Noruega nace Voss. Proviene de una fuente artesanal protegida en el sur de Noruega. Imagínense, de Noruega acá a Chile. Un país conocido por su aire puro, sus recursos naturales, su elegancia moderna y sus altos estándares de calidad. Voss se hizo rápidamente conocida y admirada por su elegancia, hermoso exterior, convirtiéndolo en la botella de agua más icónica de la historia. Oye, es una de las mejores aguas filtradas, más puras que pueden encontrar, con un bajo nivel de minerales, es de sabor limpio, fresco y refrescante. ¿Dónde la pueden encontrar? En grandesterruños.cl. Miran, tienen este formato de 375 y por ahí se ve el formato grande de 800 ml. Oye, ideal para llevar en la cartera, para andar trayendo en el auto. Yo le voy a regalar a mi invitado, porque mi invitado después tiene que volver a un lugar ahí en la isla de Maipo, así que obviamente se va a llevar su agua Voss. Y bueno, quienes me acompaña también, pues obviamente, miren aquí que tenemos esta magia. Coravin, disfruta una copa sin tener que abrir la botella. Bebe lo que quieres, sin concesiones. Coravin te da la libertad de servir el vino que deseas y guardar el resto durante semanas, meses o años. Oye, excelente Coravin, que apoya aquí Vinos con Maripepa. ¿Dónde pueden encontrar Coravin? En coravin.chile y en winegadget.cl. Si quieren saber más de Coravin, me pueden escribir y yo les comento de qué se trata esta maravilla. Ojo que hay un video especial, un episodio que hice con Clos de Fou, con Paco Leighton, que él me sirvió, abrimos un vino con Coravin. Ahora abrimos el vino así nomás, oye, ni nos acordamos que teníamos Coravin con mi invitado. Bueno, paso a presentarlo. Vino directamente de Isla de Maipo. Tengo acá a Marco Antonio de Martino Valdivieso. ¡Aplauso! ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchas gracias por la invitación, María Paz. Oye, sí, he estado con Marcelo Retamal, he estado con Eduardo Jordán, me falta estar por ahí con el señor Miller, pero tenía que tenerte también acá, o sea, sí, el mismísimo de Martino. No, bueno, sí, con grandes personajes que han sido parte de nuestra historia. Claro, parte de la historia. Oye, bueno, ¿qué vino fue el que me abriste, Marco? El que te abrí ahora fue el Cuvée, que es la cosecha 2021, es un Cabernet. Nuestro mejor Cabernet, nosotros decimos que eso es nuestro mejor Cabernet. Siempre es un vino que es una base de un pequeño cuartelito de 1,5 hectáreas en Isla de Maipo y que, bueno, siempre ha acompañado un poquitito con otras cepas, siempre del mismo viñedo de Isla de Maipo, en este caso con un poquitito de Malbec y de Petit Verdot, pero era un 95% Cabernet Sauvignon y la verdad que muy contento con este vino porque... Sí, porque ha tenido hartos premios. Exactamente, ha tenido mucho reconocimiento y en la guía de descorchados del año 2024 salió mejor Cabernet de Chile con 99 puntos, así que estamos muy felices. Ese fue el estreno del Cuvée, ¿no es cierto? No, fue la segunda cosecha. La primera cosecha fue la 2020 y bueno, hemos seguido el 21, 22 y próximamente la 23. Oye, y me encanta porque pronto vamos a probar eso ahí en una degustación algunas personas. Vamos a tener la suerte. Oye, Marco, coméntame un poco en qué está de Martino hoy. Vamos a partir al revés, porque yo siempre empiezo a preguntar, oye, ¿cómo se fundó la viña? No sé qué, que ya vamos a conversar porque es de tu familia, en el fondo, tu bisabuelo. Pero ¿en qué está de Martino hoy en día? Yo creo que de Martino, como lo vemos nosotros, está en una etapa
de consolidación un poquito de todos los pasos y todos los cambios que hemos venido haciendo en los últimos casi 15 años ya. Desde la etapa de Marcelo, que fue tremendamente importante para nosotros. Marcelo estuvo casi 25 años 25 años, estamos hablando de Marcelo Retamal en el fondo, que ahora ya no está en Viña de Martino en el fondo. No, claro, está con sus proyectos en Chile y en España. Está en España ahora, sí. Pero Marcelo fue tremendamente importante con nosotros por el tema, sobre todo porque fuimos de la mano haciendo una transición a lo que es de Martino ahora. Nosotros el año 2010 decidimos hacer un cambio estilístico bastante importante, que en su época fue también bastante comentado. Muy comentado fue. Una apuesta un tanto riesgosa, pero nosotros... Para la época del 2010 sí, Marco. Sí. De todas maneras. Y comentemos qué pasó ahí, porque vino sin maquillaje, sin barrica. Me acuerdo perfecto ese evento en el Cuero Vaca. Lo que queríamos hacer básicamente era acercar el vino, el estilo de Martino, más hacia los vinos que realmente nos gustaban. Sentíamos que estábamos en una etapa en que, a pesar de tener súper buen reconocimiento, tanto comercial como de la prensa y los conocedores, no estábamos cómodos a un 100% con el estilo de vino que estábamos haciendo. No eran los vinos que ustedes querían hacer cuando eran muy comerciales, el tema de incluir tanta barrica nueva, ¿no es cierto? ¿Eso era? Exacto, eran vinos con bastante barrica nueva, bastante maduros, muy estructurados, que en esa época esos elementos quizás eran como cánones, que sinónimos de calidad. Yo creo que nos fuimos dando cuenta en el tiempo que buscábamos otra cosa, que buscábamos quizás mostrar nuestro terroir y nuestro trabajo de los viñedos, que para nosotros es lo más importante. El lugar, ¿no es cierto? El terruño, como tú dices. Sí. Exactamente, lo que buscábamos era mostrarlo de la manera más transparente, más pura posible. Y eso nos fue llevando a tomar ciertas decisiones, como fue dejar de ocupar barrica nueva. Claro, o sea, no dejaron de ocupar barrica, lo que pasa es que dejaron de ocupar barrica nueva. No, exactamente. En algún momento se entendió mal, yo creo. Exactamente, la gente un poco, bueno, quizás nosotros el titular. Sí, el titular fue como muy bombástico, pero la verdad es que nunca dejamos de ocupar barrica, ocupamos barrica usada, básicamente. Claro. Que son bastante neutras, que básicamente te ayudan en la crianza del vino, pero no, lo que buscamos era eliminar toda influencia, tanto en aromas como en sabores de la barrica en el vino, así que el vino se mostrara de la manera mucho más pura, sin un artificio entre medio. Fue eso, también apostar... Bueno, ahí tú empezaste a trabajar en la viña en el 2010 también. Sí, ¿no justo fue la época en que yo ingresé a trabajar en la viña. Cuarta generación de Martino. Sí. Y bueno, justo fue un periodo muy entretenido porque estábamos ahí con todos estos cambios también. Entonces fue subirse ahí un poco a las corridas a aprender todo esto. Y tuve la suerte de que en esa época había un equipo muy potente. Estaba Marcelo, estaba Eduardo y anteriormente había estado Felipe también. Claro, Eduardo Jordán, Felipe Miller. Tres enólogos súper reputados. Brillan cada uno en su respectiva... Exacto, así que bueno, y con ellos yo aprendí un montón y se hicieron, empezaron a hacer estos cambios. Y bueno, con los años un poquito hemos ido afinando el estilo. Ahora a cargo de la enología comentemos, Nicolás. El Nico Pérez. Nico Pérez. Sí. Un beso, ya te voy a tener acá. No te pongas celoso, Nico, ya vas a estar acá. Tal Nico que... Lo voy a tener que invitar como enólogo sub 40, ¿no? Porque... Sí, es que es bien joven. La verdad que el Nico es súper talentoso y súper mateo y le tocó una responsabilidad súper importante porque, bueno, todos sabemos lo que ha significado Marcelo en lo que es el mundo del vino en Chile. Claro, la industria del vino. Y en Nico vino un poco a reemplazarlo a la cabeza del proyecto enológico de Martino, lo que, claro, para un enólogo joven era una camiseta importante y lo sabía llevar súper bien. Totalmente, aparte que tiene el apoyo
tuyo, el apoyo de Sebastián, o sea, de toda la familia de Martino, de todo el equipo en el fondo. No está solo en ningún caso. Pero un apoyo que obviamente lo ha demostrado. Así que no, Nico ha sido un gran aporte. Nico. Para que no se nos enoje que no está aquí. Sí, exactamente. Ya, pero ya te voy a entrevistar, Nico, eso, porque Nico Pérez, que tiene menos de 40, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene? Como 31. ¿Cuántos años tiene? A ver si Max nos dice... Tiene como 35. Ya. Redondeémoslo en 35. Voy a tener que ser entonces un enólogo pero bueno, sí. Así que... En eso está de Martino. En eso estamos básicamente ahora afinando. Ya encontramos el estilo el estilo de vino que nosotros creemos, que nos sentimos cómodos. Y siempre ahora, cada año, es ir afinando pequeñas cosas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Acércate más si puedes ahí al micrófono. Afinando algunas cosas en términos de viticultura, pequeños detallitos, conocer más cada vez mejor el viñedo, siendo un poquito más preciso. En la vinificación, la verdad que los detalles que hemos cambiado son pocos. Básicamente la idea es respetar la uva y el terroir lo máximo posible. Así que son vinificaciones súper tradicionales, sin adición de levadura, sin correcciones, enzimas tampoco. Así que son vinificaciones muy, muy, muy sencillas. En el fondo, lo que tratamos es que la uva se transforme en vino, pero sin que se sienta ninguna mano entre medio en el proceso. Que siga sí, no teniendo maquillaje. Exactamente, eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos, y siempre en un estilo que sea fresco, fácil de tomar, con alcoholes moderados, y que así es muy importante para nosotros también. Y vinos que sean fáciles de tomar, que sean elegantes, pero fáciles de tomar. Nosotros creemos mucho que que los vinos, incluso los vinos que tienen un potencial de guarda importante, siempre tienen que ser agradables para disfrutarse desde el momento que están embotellados. Exactamente, desde el momento en que están embotellados, y claramente algunos vinos tienen un potencial de guarda mayor y uno puede ir acompañando el desarrollo de ese vino en particular, pero sí somos de esa filosofía, de esa creencia. Oye, y eso es a través de todos nuestros vinos. Se logra totalmente. Oye, este 2021 está, pero... Sí, 21, bueno, gran añada en Chile. ¿Qué tiene? El gran añada en Chile, yo creo que más de alguien te lo ha dicho, toda la gente está bien contenta con los vinos 21. Nosotros no somos la excepción, aunque creemos que 22 también es muy interesante en Maipo, por lo menos en Isla de Maipo. Pero... Voy a anotar, oye, sí, porque tenemos que hablar del terroir de Isla de Maipo, porque el otro día fui a visitar a Marcela en su restaurante Divino Maipo, su restaurante nuevo que tiene ahí en Isla de Maipo, justo como en el centro de Isla de Maipo. Sí, en la calle principal. Eso. ¿Cómo se llama la calle principal? Santelices, creo. Santelices, ahí, Divino Maipo. Y llegué, hacía calorcito, oye, pero me fui tipo 7 de la tarde, pero así me dio un frío. ¿Hay mucho cambio de temperatura? Mira, es que ¿En la isla? Sí. Te diría que Isla de Maipo es una de las zonas del Maipo que está más cercana y más expuesta a una influencia marítima también. Uno piensa en Maipo como siempre con mucha más influencia de los Andes. Claro. Y eso es un poco lo que pasa en lo que llamamos Alto Maipo nosotros. Pero el sector donde estamos nosotros tiene algo de influencia cordillerana claramente, pero también tiene una influencia bastante presente del mar. Nosotros nos toca, por ejemplo, mucho día nublado en verano, mucho día que todavía tenés algo de... Como neblina, sí, como bruma. Neblina, bruma, que te quita un par de horitas de sol directo. Eso es bueno para la uva. Sí, sí. O sea, yo creo que para el estilo de vino que nos gusta hacer a nosotros es súper bueno. Y bueno, y a la tarde un poco refresca también con una brisa. Que entra. Eso te iba a decir. Sí. Que era como una brisa que no la había... Exacto. Porque una cosa es el frío y otra cosa era el vientecito que se sentía. No, entra un viento heladito. Y ahí dije, no, aquí esto se lo tengo que preguntar a Marco. Sí, un viento heladito. Sí, es que eso es bueno un poco de la influencia del mar, que alcanza a llegar hasta ahí y se acaba más o menos en buen ya cruzando el río. Pero a nosotros nos pega. Y eso marca mucho Isla de Maipo en el sentido de que es un clima relativamente más frío dentro del Maipo mismo. Dentro del contexto Maipo. Claro. Entonces eso en combinación con los suelos que tenemos, que son principalmente grava
Son y grava. arena, Ya. muy poquito, un poco limo, pero muy poquita arcilla, hace que sean vinos bien frescos, bien aromáticos, Sí. con taninos súper, súper finos. Es un poco la impronta de Isla de Maipo. Vino que quizá, bueno, ahora no se puede decir mucho, pero quizás sea una cara un poquito más femenina, más elegante del Cabernet. Dígalo, Es que no man. encuentro un sinónimo mejor. Lo he pensado muchas veces, pero sabes que no encuentro un sinónimo Es mejor que me para pasa que decirlo. tú tienes hijas mujeres, Entonces, así que claro, usted puede decirlo con fe. Sí. Es en el fondo más femenino. Pero sí, como el adjetivo que ocupo para describir un poquito más la isla. Tiene esa nota un poquito más, Tiene esa más nota- aromático, más perfumado y en boca Sí. siempre es un poquito más de taninos bien finitos. No es tan, digamos, de estructura tan marcada, No, sino un poquito más... como otros maipos, en el Exacto, fondo. exacto. Otros maipos. Oye, estamos conversando Exacto. acá con Marco Antonio de Martino, de Viña de Martino. Bueno, estamos hablando de Isla de Maipo y llegó tu bisabuelo en el 34 Exacto. a Isla de Maipo. ¿Cómo llega? ¿Y él de Italia? ¿Cómo Él llega le de- dieron el dato que en Isla de llegó Maipo de- había mujeres guapas y por eso se fue? ¿Cómo llega? No, mira, él llega el año 34 a la isla de Maipo en particular, había llegado un poquito antes a Chile. Perfecto. Porque en mi familia se trabajaban de dos cosas en Italia, en la construcción y en agricultura, en viñedo en particular. Lo que me estabas comentando Sí. antes, ya. Entonces, en el caso de mi bisabuelo, él trabajaba mucho el tema de las molduras de yeso y todo, las decoraciones de los edificios. Ya. Y él trabajó mucho tiempo en Chile en eso. De hecho, los edificios donde está el Teatro de la Chile, en la Plaza Baquedano. Sí, perfecto, sí. Ahí trabajó. De hecho, ahí estuvo trabajando en eso. Ahora, como trabajaba en eso, estuvo muy expuesto a polvillo y todo eso. Y eso hizo que se enfermara los pulmones. Y los médicos le recomendaron irse a ir al campo. Claro. Y él eligió la isla de Maipo. Casualmente eligió la isla de Maipo, se estableció ahí. Al principio compró una quinta que le llamaban, que eran alrededor de 9, 10 hectáreas. Claro, antes y eran las quintas. ahí comienza de Martino. Pero él no venía del tema del vino, ¿o sí? Había Bueno. estado relacionado con él, con el vino, pero él se había especializado en la construcción. Y bueno, ahí retoma el tema del vino, pero por desgracia empeora su enfermedad y él decide retornar a Italia. Y muere en Italia el año 39, 40 y justo parte la guerra. Claro. Y queda al campo sin que nadie se pueda hacer cargo de él. Él no tenía familia. O sea, perdón, que era mi tío abuelo. No tenía familia. Perfecto. Entonces, al llegar a Italia, esto queda en responsabilidad de la familia, a ver qué hacía con Acá este campo que claro. había en Chile. Que lo conocían, no lo conocían en el fútbol. No lo conocían. Y bueno, justo se dio que mi abuelo ya estaba terminado, durante la guerra le tocó estar ahí trabajando de telegrafista, soldado y todo eso. Y le tocó, bueno, cuando terminó la guerra, la condición en Italia no era la mejor, obviamente. No. Ellos tenían este campo que hacerse cargo, así que decidieron venir a Chile. Y ahí es cuando ya realmente parte la viña qué con mi interesante. abuelo, como ya impulsando full la producción de vino. En su época vino a granel, que era lo que se hacía. Claro. La gran mayoría de los viñedos eran vino a granel, salvo algunas poquitas viñas. Claro, o sea, no había embotellado en el fondo, se entregaba todo En el caso la nuestro uva. no, que era el caso de la gran mayoría de las bodegas. Habían algunas bodegas que sí embotellaban, pero eran las menos. En el nuestro, claro, se hacía mucho vino a granel y después ya a mediados de los 70 ya empezamos a hacer las primeras a engarrafar. Bueno, primero garrafa, Engarrafar, claro. después Y ahí botella. ya estaban involucrados tu papá y tu tío. Claro, ahí ya a mediados de los 70 están mi papá y mi tío involucrados 100%. Ya hacia mediados de los 80 empieza el tema de la exportación.
de vino. Claro. Y bueno, después los 90 fue la exportación de vino ahí con mi madre tenemos que bien- hablar, claro, porque tu bien mamá involucrada. se empezó a involucrar harto, estamos Sí. hablando de Paula Valdivieso, Sí. porque ella era la export manager. Sí, veía básicamente todo lo- era todo familiar. Mi mamá le tocaba ver los mercados de afuera, así que le Claro. tocaba viajar bastante. Sí. En una época en que, bueno, se empezaba a exportar vino chileno, estaba Douglas Murray ahí también. Douglas ese lote Murray, varios, claro. había muchos. Todavía no había empezado Monte, estaban justo... Claro, estaba ahí Sí. como que estaban haciendo monte. Habían varios que después se hicieron bastante conocidos, pero era como los inicios Siempre del cuenta boom. tu mamá que en el fondo yo iba con las maletas con los Claro, vinos, que era muy a la que te criaste. Sí, en el sí, fondo. sí, no, Bueno, no. sigue siendo así, hoy día mandáis los vinos, pero igual a veces tenéis que ir con la maleta con los vinos. pero claro, era mucho más, si uno quiere, mucho más artesanal o mucho más precario que Claro, ahora. O era sí. lo que había y era así. Y bueno, sí, mi mamá le tocó bastante el área comercial, sobre todo lo que... Oye, bueno, hay que comentar que uno de los hitos de Viña de Martino, cuando se llamaba Santa Inés, Claro. porque así se llama el campo, es que ustedes etiquetaron y exportaron el primer Claro, Carmener, el primer ¿no es Carmener, cierto? En el sí. 96. Sí, fue el año 97, cosecha 96. Ya, eso, exacto. Porque bueno, sabemos que se redescubrió que teníamos Carmener, que se había confundido con el Merlot en el 94. Y en el fondo, ¿cómo pasa eso? Porque ustedes tenían plantaciones, bueno, tú en el 96 tú estás en el colegio. ¿No? Estaba saliendo del colegio. Estás saliendo del colegio. Pero- Tenían plantaciones de Merlot, Sí, bueno... como todos en el Como fondo, a eso todo me en refiero. pero... a mediados y principios de los 90, el Merlot era como la cepa regalona en los mercados internacionales, Inglaterra sobre todo. Entonces, obviamente, se vendía un montón Se de vendía Merlot. mucho Merlot. Todas las viñas chilenas vendíamos un montón de Merlot a Inglaterra. Cuando se descubrió que lo que nosotros llamábamos Merlot en su gran mayoría era Carmener, fue, bueno, primero como un shock, porque ¿qué hacemos? Porque si no le vamos a poder llamar Merlot, que lo conoce todo el mundo. No, pues, no sé. Ahora, Era otra variedad. esta variedad no la conoce nadie, es todo un tema. En ese momento nosotros decidimos hacer análisis de lo que teníamos plantado en el viñedo, o sea, lo que Ya. nosotros consideramos o mal llamábamos Merlot. Y resultó que lo que teníamos era en gran parte cerca de un 85% Carmener y el resto era Cabernet Franc. Todo mezclado, de Merlot no había mira. nada. Así que, bueno, un poco no teníamos una posición clara con respecto a qué hacer, hasta que a mi mamá el año 97 se le ocurre mostrarle un vino hecho de Carmener a una compradora inglesa de Tesco, que es una cadena de supermercados De Tesco, sí. bien grande. Súper conocida, sí, Y en resulta UK. que la compradora se enamora del vino, se enamora de la historia, de esta cepa rara y todo. Bueno, y pone una orden de compra. Nosotros decidimos etiquetarlo como Carmener, porque consideramos que ese era el nombre de la variedad y que había que hacer eso. Y también un poco por el tema de la historia que había cautivado también a los primeros compradores. Y bueno, cuando el vino está listo, se envía a puerto y no puede salir de Chile porque el No Carmener existía. no existía, no estaba registrado en el SAC. Entonces era una cepa fantasma, por decirlo de O sea, alguna tu mamá manera. tuvo que ir a conversar con el señor del SAC. Oye, Exactamente, tuvo que estar ahí junto con Eliana Cerda, que era enóloga, que era una enóloga que trabajaba con nosotros en la época. Así que fueron ambas las clave en darle en inscribir. claro, Siempre darle las mujeres, ¿viste? las mujeres detrás. Oye, tienen que estar ellas yendo al SAC, de seguro no más de muchas veces, insistiéndole No, claro. al caballero. No, era A una todo cosa esto, automática. Tú sabes que el caballero, que ahora obviamente no me puedo acordar cómo se llama, estuvo el año pasado, que también estuvo tu mami, que fue con tu hermano, a la celebración en Viña Carmen. Porque Sí, siempre Púrsico. No, sí, pero el del SAC. Ah, el de SAC, ya. El del SAC. O sea, bueno, estaba Búrsico, estábamos todos ahí. Fue un evento muy bonito, el 24 de noviembre, que siempre es cuando se celebra el redescubrimiento del Cariñán, e invitaron al señor del SAC. Y tu mamá no lo había visto después de mucho tiempo. Bueno, me acuerdo como el señor ya viejito, ya obviamente no trabaja en el SAC. Y claro, y ahí conversaban de lo que les costó inscribir la variedad, Sí. en el fondo, porque no era una marca, tenía que ser una variedad, porque después muchas viñas iban a ocupar ese mismo... Exacto.
Era un paso bien importante. Quizá yo creo que no sé qué tan conscientes estábamos en ese minuto Claro. de la importancia que iba a tener ¿Y el después vino eso. cómo se llamaba específicamente? ¿Era como Era un reserva? reserva de Martino. Ya era de Martino. Ya era de Martino. Ya. Y Un hito totalmente. bueno, todavía ahí quedan algunas botellas, sí. Quedan botellas. Sí, pero Guardadas en sí, la cava, guardada cava bajo familiar. cirillas, sí, Bueno, quedan pero es que algunas. eso es parte de la historia. ¿Ah? Oye, otra de las cosas que son hitos en De Martino, a mí me encanta esta villa, la conozco tanto que estoy muy feliz de que tú estés aquí, es que, bueno, estábamos hablando de todo lo que ustedes han querido hacer y hacer esta especie de cambios, que sin barrica, sin barrica nueva, sin maquillaje, etcétera. Pero también fueron como bien... es raro lo que voy a decir porque fueron bien pioneros en ocupar como métodos ancestrales en el fondo, la tinaja, los fudres, etcétera. Sí. Yo digo pionero, pero es como que volvieron Sí. a poner la idea de que se puede guardar no solo en una barrica de Exacto. no sé cuántos Sí, litros, ¿no es cierto? Sí. Por ahí sí fuimos pioneros. Yo te diría que un poquito en dos cosas con respecto a ese tema. Uno, en ocupar barricas usadas, que el 100% del vino que viera madera en De Martino fuera madera usada. Madera usada. Siguiendo esa línea también comenzamos a ocupar formatos de barrica más grandes, los famosos fudres, Los que son de fudres. 2.500 y 5.000 litros en el Eran caso nuestro. súper antiguos, que todas las viñas antiguas Claro. los tenían y que después los botaron. En Sí, el fondo. esos eran los de Raulí. Nosotros hicimos algunos ensayos con Raulí, pero no tuvimos los resultados que queríamos. ¿Y de qué eran los fudres de ustedes? Son de roble, de pero de hecho cuando los compramos los tuvimos que comprar nuevos y todo. Pero eso fue el año 2010, llegaron el 2011 y de ahí que no se mueven. Pero es un poquito también lo que innovamos en el tema de formatos un poco más grandes Claro. y salir un poco de la barrica, de quizás entender la técnica de crianza de los vinos un poco de una manera un poco más detallada, no pensar de inmediato en la barrica, sino pensar qué es lo que necesita más este vino. Ya. Quizás la barrica va bien para algunos estilos de vino, no tanto No para otros. estandarizarlos en el fondo. Claro, exacto. Entonces tener esta posibilidad de jugar con distintos formatos. Y bueno, paralelamente, el año 2010 también comenzamos... Oye, pasaron muchas cosas el 2010. Sí, aparte 2010 terremoto. es bien clave. Es clave en De Entre Martino. terremoto, cambio de estilo y Tata, que es lo que vamos a comentar Sí, ahora. bueno, sí, totalmente. Bueno, en 2010 también llegamos a Itata, que Ya. yo te diría que es la segunda casa de Martino. Sí, absolutamente. estábamos hablando de Maipo, pero ahora nos cambiamos a Itata, me encanta. Sí. Totalmente. Bueno, nosotros obviamente tenemos toda una historia en Isla Maipo, pero en Itata ya son 15 años que estamos allá también. Y es una zona que a mi generación nos cautivó desde el primer momento. O sea, sí, desde el día que llegamos a Itata veíamos el potencial que tenía y nos moríamos de ganas de hacer vino ahí. Nosotros ya veníamos haciendo vinos de secano con Cariñán sobre todo y algo de Malbec, pero Ya, en Maule. En Maule, en el fondo. Andaba Exacto, por esa Maule. zona. Y llamaba mucho la atención poder hacer algo similar, pero en Itata, que nos ofrecía, sobre todo en Itata Costero, que nos ofrecía una proximidad al mar bastante cercana, son 20 kilómetros Claro. promedio al mar. Claro. O sea, con una influencia súper marcada, lo que hace que sea, para los estándares chilenos, clima frío. Perdona que te interrumpa, pero en el fondo cuando ya están en Maule, están, no sé, en Talca, por ejemplo, toda esa zona, ya, y ahí me imagino tú con Marcelo, todo el equipo, dicen, oye, no, pero ¿por qué no vamos allá? No, es que yo conozco un productor en Chillán, no, yo conozco un productor en Guarilehue. ¿Cómo llegan en el fondo? Bueno, fue un poquito, Marcelo había escuchado bastante de las viñas de allá, creo que había ido anteriormente también, pero nunca con la intención de poder hacer algo. Ya. Bueno, y la región que llegamos, Guarilehue, nos llamó la atención
bueno, primero por la cantidad de viñedo viejo que tiene. Sí, muchísimo. Y lo otro por la proximidad al mar. Exacto. Entonces, dentro del contexto de Itata, Sí, porque cuando hay uno zonas habla más Itata, menos exacto, próximas. Itata uno piensa como muy, muy caluroso, muy secano. Claro. Uno tiende a tener esa imagen más como la zona de Ñipa o más ese lado. Pero hay un Itata tremendamente frío, que es costero. Exacto, que es el costero. Y eso a nosotros nos llama la atención, por esta posibilidad de poder trabajar con viñedos de secano antiguo en granito, que es un terroir muy interesante, que es la gran mayoría del secano costero chileno, y además en clima frío. Entonces reunía muchos tics que nos llamaban la atención. Y que no se estaban viendo en otras partes de Chile. No. Oye, y ahí nacen estos tinajas, ¿no es cierto? Que yo ahí tengo acá. Nacen los dos viejas tinajas que tú tienes ahí. Primero el tinto en la cosecha 2011 y segundo el blanco en la 2012. El primero en gran mayoría es Ensó y el segundo principalmente Moscatel. Es Moscatel. Sí, qué rico. Sí. Estos ya son vinos, esto es ya como un emblema. Mira, ya estamos en la cosecha 2022 acá ya. Sí, exacto. Ya, bueno, ya hay más de... Sí, con eso ya este a es veces 2024. hacemos algunas verticales, sí. La única cosecha que saltamos fue la 23 por el tema de los incendios. Sí. Que la zona estuvo súper golpeada por los incendios, entonces ¿No hubo cosecha? No, sí pudimos cosechar, nosotros no nos quemamos, pero estuvimos a punto. Estuvo muy pegadito a los incendios, pero es con el tema que el humo se te pega a la piel, entonces pues el vino queda con gusto ahumado, exacto. Como el ceniciento de Moreira. Claro. Oye, ¿y por qué se llama viejas tinajas, Marco? Bueno, porque paralelamente teníamos la intención de... Bueno, allá iba, después los fudres, tinajas. Sí, claro. Habíamos probado vinos de tinaja, especialmente hechos en Italia y en Georgia con Marcelo. Y teníamos la curiosidad porque, bueno, todo el mundo en Chile como que las tinajas de Grea son como parte del paisaje del campo chileno. Totalmente. Entonces todo el mundo las conoce, las tinajas. Pero no se asociaban para nada al vino. O sea, como que ese link se había perdido. Absolutamente. Y de hecho encontrar vino de tinaja era muy raro. Por ahí se podían encontrar algo en el Maule, algo en Itata, pero era vino principalmente de consumo familiar o local. Pero en Santiago encontrar un vino de tinaja era una cosa, o sea, te miraban con una cara que te está pidiendo. Claro. Bueno, entonces como vimos que habían resultados interesantes afuera, dijimos, bueno, animémonos con tinajas chilenas porque nos interesaba sobre todo rescatar la tinaja chilena porque veíamos esa historia como de terroir, de ser parte de una cultura que para nosotros es importante, para nosotros le suma al vino. Creo que hacer algo con tinajas chilenas, independiente de que por ahí no sean todos los sofisticados o todos lo perfectas, por decir que pueden ser tinajas traídas de Italia o de España, les suman un carácter bien único. No podría ser que las trajeras de Georgia, las tinajas. Sí, entonces bueno, siempre fue pensado en trabajar con tinajas chilenas y empezamos a recolectar tinajas, primero tímidamente, la primera cosecha con alrededor de 14 tinajas. Como que casi que me acuerdo que pusieron como una vid. ¿Cómo fue? ¿La radio? Lo que pasa es que primero, al principio, cuando íbamos recorriendo... Para que todos les pasaran tinajas. Sí, lo que pasa es que, mira, al principio cuando empezamos a buscarla, básicamente encontramos alguna, la compramos en la ciudad en la camioneta y la llevamos a la bodega. Después, bueno, logramos juntar en torno a 15, 14 tinajas en la primera cosecha, el 2011, y nos gustó harto el resultado del vino, pues entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? Estar mal. Obvio, busquemos más tinaja, y justo se dio que un día yo estaba pasando por el Home Center de Las Condes y había un señor yo me acordaba que había un señor que se ponía con un camión lleno de antigüedad entre esas tinajas. Y paré al lado y me puse a conversar con él. Y terminó siendo que era un señor de Linares que traía antigüedades, dentro de ella un montón de tinajas, y se ponía a venderla ahí al frente del Home Center. Y la mayoría de la gente las compraba para decoración en los jardines y eso. Y yo le dije, mire, ¿sabe que yo estoy muy interesado en las tinajas? Pero necesito 100. No, pero le decía, mira, yo le voy a explicar, yo la necesito para hacer vino, me decía eso. Sí, pues entonces necesito... Yo la voy a lavar, no sé. Claro, que estén en buen estado, que no estén trizadas ni nada de eso.
Y le dije, bueno, mira, hagamos una cosa. El próximo viajecito que se quiera venir a Santiago con tinaja, pase primero a la viña, nosotros probamos las que están más o menos buenas y le compramos esa. Y así estuvimos un par de años comprando tinaja. Pues fue tu buen proveedor de tinaja. Sí, fue nuestro dealer de tinaja. Mira, Sí. ¿y cuántas tinajas tienen ahora en la...? Alrededor de 150. No, sí Wow. tenemos bastante. Yo creo que es la colección de tinajas más grande de Chile de todas maneras. De ¿no? todas maneras. Sí, no, hay mucha tinaja. Muchos distintos portes. Pero ha sido bonito porque... Y así en el fondo tienes el cinzó y el moscatel, Sí, el sensor y el moscatel son los vinos que hemos pero en hecho el ahí. fondo la fermentación, todo eso lo haces en la bodega No. de Martino. Sí, en la ¿o bodega de Martino, pero todo el proceso se hace en tinaja. en las tinajas. En el La fondo. fermentación y la crianza se hacen en la tinaja. El vino solo ve acero inoxidable previo al embotellado, Ya. pero nunca durante su proceso Wow. de elaboración. Lo mismo es con mínima intervención, se ocupa bastante poco sulfuroso, que eso también es algo que nosotros en la viña incentivamos. Se activan a no ocupar tanto en el fondo. Exacto. Lo preciso para tener bien protegido el vino y no tener ningún problema de desviación o contaminación. Claro. Me encanta que dice guariligüe. Eso sí, Sí, sí. sí, hay que mirarlo un poco con anteojos, pero sí. Pero dice Guariligüe. Yo acá no lo leo, pero... Tampoco chica, no, pero me encanta. Veo Valle de Itata y dice guariligüe en el fondo. Sí, Guariligüe, la capital del vino de Itata. Sí, Claro, hay que saludar a la Consuelo, que te quiere mucho. exactamente. Ahí Sí, saluda Villa Tali. a Villa Tali y a Hernán y la Consuelo Hernán y allá. la Consuelo, sí. Bueno, sí, eso es sí. parte también de lo que nosotros nos sentimos, bueno, a pesar de ser de afuerinos, nos sentimos muy parte de Itata por lo mismo, porque creemos que por lo menos hemos ayudado en un granito de arena El turismo. Exactamente, a que se vuelva a poner en valor a la zona. Ahora tú vas a Itata, ahora y encuentras un montón de proyectos de viñateros jóvenes. Está el Borra, que es un bar de vinos Sí, que ahí también mismo, es súper entretenido. totalmente, sí, sí. Hay mucho dinamismo. Y no solamente hay en Guariligüe, no, está no, en toda la región. Pezuelo, Exacto, esto en con todo- Quicura, lo que está exacto. haciendo el Leo Erazo Exacto, en también. Oye, en sí, mi toda la mamá era región. de Ningüe. Ah, mira. Así que yo conozco esa zona. Guariligüe, fíjate que no la conocía, pero sí Coquicura, porque nosotros íbamos a la playa. Ah, sí, perfecto. De Ningüe, Quirigüe, Coquicura, nosotros íbamos Sí, a la playa bo. a verlo. Íbamos siempre, en el fondo. Entonces conozco toda Sí, esa zona. y esa zona ha tenido bueno, ha despertado mayor interés y está bastante más dinámica que cuando nosotros llegamos hace 15 años atrás, que Sí, porque no había dónde alojar. ¿Dónde se no había alojaban? nada, no había mucho. No existía la Consuelo ahí todavía. No, ahí había que quedarse en Concepción, nos O en- quedamos claro, en Concepción o en Chillán. claro, o O en en Coelemu. Sí, Sí, pues en Coelemu. sí, dependiendo cómo te agarrara y era donde te quedáis. Pero Sí. Este año estuve en un concurso en Coelemu. Sí, de es bonito- vinos. es bonito Coelemu. Sí, me invitaron. Espero que Sí. me inviten este próximo año. Espero haberme Sí. portado bien en el concurso. Porque claramente hay vinos de todo. Hay vinos en el fondo súper buenos, ricos, es hay súper otros más dinámico. naturales. Hay vinos, claro, ha tenido la influencia Hay de los vinos pipeños. naturales. Sí, mira, acá hay bastante vino natural o vino hecho con poca intervención, digamos. Y obviamente los resultados a veces son un poco dispares, pero hay vinos muy interesantes y yo creo que lo lindo es que se está volviendo a poner en valor Sí. una cultura del vino, una comunidad que está enfocada en el vino y que es súper interesante. Es como un proceso bien único Oye, en Chile. Y espérame, cuando tú vas, porque claramente hay que decirlo, o sea, de Martino, como dices tú, puso en el escenario al Valle de Itata desde el 2012, 2010 en adelante, en el fondo. O sea, ya hace 10, 15 años atrás. Cuando tú vas así como que eres como el alcalde del... Todos te saludan porque tú eres súper piola, pues, súper... No, para nada. O sea, es muy bonito saber que uno ha podido ayudar. Sí. Pero Itata también tiene sus propias características. Yo soy afuerino, no jamás podría rogarme una influencia así. Una influencia No, de esa manera. Así que acá tenemos los viejas tinajas, tenemos el cinzó y tenemos el moscatel. Exacto. Moscatel exquisito, heladito, ¿no es cierto? Los dos.
los dos. Sí, Tiene que estar frío, lo ¿no? rico del Sensó es que es un tinto que tiene poco tanino, entonces te aguanta tener bajas temperaturas. Ahora Sí. que empiezan los calores, Sí. está perfecto. De primavera. Y el Viejas Tinajas Blanco, que aparte del tema de las tinajas, la novedad que tenía en la época era que está hecho con las pieles. Ah, de veras, ¿cómo está Entonces, eso? Toda la como una razón. fermentación de tinto. Para los que no Claro. saben, la gran mayoría de los blancos se hacen o se trabajan solamente con el jugo del agua. Claro, no con el No pellejo. no con la piel. La Los piel. tintos se trabajan con la piel. Pero la tradición de la zona y de los primeros blancos que se hacían no solo en Chile, sino en todo el mundo, era hacerlo de la misma manera que los tintos. Y eso te da vinos blancos con mayor tanino, Sí. a veces con un poquito de astringencia. Son también de un color un poquito más oscuro. Exacto, son de un color un poquito más oscuro. En ambos casos los vinos no son filtrados mayormente, así que son un poquito más turbios, lo que no tiene que decir nada con la calidad. Son No, básicamente pues más... estamos hablando con De Sí. Martino, pues por favor. Pero entra en la categoría que ahora también han empezado a llamar como vinos naranja, porque con el tiempo, como tienes tienen razón. tanino, Sí. se empiezan a agarrar un colorcito como medio ámbar, medio Sí, anaranjado. sí, un poquito más de salmón, más... Sí, exactamente, como media telita de cebolla, Más como- telita de cebolla, claro. No, Exacto. rojo así, pero sí en el fondo tirando Pero sí, como medio, medio anaranjado. Sí, Así sí. que ese también fue un poco pionero en ese sentido. Pionero. Oye, y tú tienes ahí, aparte del QB 2021 que me trajiste, o sea, que es, pero estoy feliz de poder probar este vino tan premiado. Tenemos también otros 3 vinos. Ahí Sí. coméntame cada uno porque son de distintos valles y tienen distintas historias Esta también. historia. Bueno, para cerrar el ciclo Itata, voy a partir con Eso. que es Las Olvidadas. Las Olvidadas. A ver, muéstralo bien para que los vean ahí. Ese es Las Olvidadas. Las Olvidadas, esta es nuestro país. Nosotros, cuando llegamos a Itata, comenzamos a buscar un campo prácticamente desde el primer momento, porque lo que más queríamos era tener un campo ahí. Ya, un campo propio, no Un poco- comprarle un campo necesariamente propio. a productores. Y claro, y estuvimos alrededor de 3 años buscándolo. Y bueno, cuando encontramos este campo, resulta que entre otras cosas tenía algunas parras de país mezcladas entre los viñedos. Y decidimos, eran las parras más viejas, lógicamente, y decidimos hacer un país. Nunca nos habíamos animado a hacer un país en De Martino, En pero la ahí viña. ya dijimos, ya, demos el paso. Oye, y Las Olvidadas, ¿por qué? Porque el país estuvo olvidado. Exacto. Oye, pero mira, me desperté. Pero Era un entendiendo poco todo. para darle ¿Y esa connotación. no estaba registrado el nombre de Las Olvidadas? ¿No? Ay, pero es tan romántico el nombre. Entonces, claro, le pusimos Las Olvidadas por ¿Y el es tema. 100% país o tiene No. alguna...? Tiene una cosita ahí que se llama San Francisco o Eso te iba a alias preguntar. uva manzana en la zona. Ya. ¿Por qué uva manzana? Porque es una uva que es como, tiene una textura muy como turgente, igual que morder una manzana. Sí, como que tiene poco juguito, pero harta Pero carne. entonces es una San Francisco especial en el fondo. No, Es la como San Francisco, misma es la misma San Francisco de todo. Lo que pasa es que si tú las ves Ah. de lejos se parecen mucho al país, pero es otra uva. Algunos dicen que es tinta negra mole, que es la misma que está Sí. en madera. Yo Ya. no sé, pero debe haber llegado con la país mezclada y bueno, también hay bastante en la zona. Nosotros la vinificamos junta, entonces tiene alrededor como de un 10-15% de San Francisco, alias uva manzana. Oye, David, está Y país. Itata, entonces ahí con el país. También es de Guarilihue, Leo. Sí, todo lo que pues. nosotros hacemos es de como una guarilihue. Por eso que te digo que tienes que ser el Sí. alcalde. Oye, Guarilihuense. eso, guarilinos, no sé cómo sería El gentilicio, No sé. guarilihuinos, puede ser. Sí, puede Oye, ser, pero no sé. si ahora uno no es necesario vivir... Más donde- fácil decir Itata que guarilihue. Claro, claro. Algunos lo dicen, lo escriben con H, pero es con G Es de con gato. G de gato. G de- Ay, tiene una H entre medio. Como está en el cartel bien grande cuando uno entra Sí. viniendo de Coelemu. Sí. Se viene de Coelemu. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Porque ahora ya como que vamos a volver a... Bueno, vamos a volver a esa fue la etapa de Nos Itata. fuimos al sur, nos Sí, fuimos al sur. ahora nos concentramos un poquito en lo que es Maipo. Primero les quería mostrar, porque hablamos del Carmener un montón de rato. Sí. Y bueno, este es el Alto de Piedra, que es nuestro Carmener de un viñedo único. El single vineyard es un poco la línea que quiere decir viñedo único. Viñedo único, sí.
Bueno, Es del viñedo Santinés. sí, este niño viene del mismo viñedo plantado el año 92, de donde salió De donde el salió el Carmener primer Carmener. etiquetado, sí, Claro. exacto. Así que bueno, ya las parras están cerquita, más pasados los 30 años. Y Ya no es un niño. no, ya no es tan niño. Pero siempre hemos tenido muy buenos resultados con esta viña desde comienzo. Fue una viña que se adaptó súper bien en términos cualitativos. Siempre fue distinta. Y bueno, la idea es representar esa viña tal como es. O sea, Y se llama Alto de Piedras por el tema del suelo, ¿no? Sí, porque bueno, la isla Maipo es bastante plana, pero esa es como la parte más altita del campo era esa. Entonces le decían el Alto de Piedra a la gente todo el rato. Donde ese pedazo del campo se llama, nos referíamos como el Alto de Piedra. Perfecto. Y por eso quedó el nombre. Y eso es Carmener, en torno a un 80 y 85%, y el resto es Cabernet Franc. Lo cosechamos todos juntos y ese toquecito Cabernet Franc a mí me gusta, porque le da un poquito más de perfume, un poquito más de sedosidad también en boca. No, ese es un vinazo. Bueno, tuvo 97 puntos Sí. en el descorchado. Ya ni 100 con el Pero descorchado. 20, 25, sí, yo 24, creo, sí. 26. Pero es un Eso todavía no vino tenemos los bien puntajes. clásico del portafolio de la viña. Sí. El otro que quizás no es tan clásico, pero espero que haya un camino en transformarse en un clásico, ¿Ya? es la blanca, que es el de Muy acá, bien, pues 100% eso. semillón. Muéstrelo ahí. Ahí está, semillón, A los que nos gustan los vinos blancos. exacto. Sí, pues, también de ese mismo viñedo. El mismo viñedo. Todos estos vinos de Maipo son de Isla de Maipo, del viñedo Santa Inés, que se llama Santa Sí. Inés el viñedo. Bueno, el semillón nació de una inquietud porque siempre tuvimos en mente que si se podían hacer buenos Carmener, buenos Cabernet en la zona, o sea, buenas cepas tintas bordolesas, ¿por qué no probar con cepas blancas bordolesas? Que debería más o menos, nos hacía sentido por lo menos. Y siempre hubo un poquito de semillón en el campo, de la época de mi abuelo. Cuando mi abuelo llegó a Isla de Maipo, pues pudo comprar este campo. El campo era mitad blanco con uvas Torontel, semillón, un montón de uvas distintas y la otra mitad tinto. Pero se producía bastante blanco en la zona. Con el tiempo eso obviamente fue cambiando, pero siempre tuvimos un poquitito de semillón. En un comienzo se hacía un vino dulce de semillón 100% botritizado. Perfecto. Después con el... Late Harvest. Sí, pero este era bien botritizado, era 100%. Y naturalmente, y después un poquito con el cambio climático hemos tenido menos de esa condición y decidimos hacer vino blanco seco. Oh, maravilloso. Entonces, es un viñedo chiquitito, blanca. proviene de 2 hectáreas y de hecho el lote específico de este vino es 1 hectárea. Ya. Y bueno, es nuestro blanco de la zona. Yo creo que Semillón es una variedad que a mí me gusta mucho. Que tiene, Hay que potenciarla entonces. Sí, es una variedad que tiene una historia larga en Chile. Sí, como pero que poca gente la pesca. Porque poca pesca gente el Sauvignon la ha Blanc, el vuelto a pescar. Chardonnay. Sí, como que pasó a un tercer, cuarto plano con otras variedades. Todavía hay viñedo antiguo de Semillón, sobre todo en Maule y algo en Itata. Pero nosotros lo hacemos en Maipo. Muy Estamos bien. contentos con los resultados de Maipo y ese es nuestro blanco de Y tienes de la otro zona. vino también de ese viñedo que es La Cancha. Que es Claro, ese no lo Cabernet Sauvignon. no lo traje hoy día, pero es La porque Cancha. Como me trajiste el cubé, ya era mucho, ya mucho. Ese es el Cabernet, en la misma línea está La Cancha, que es un Cabernet Sauvignon, que bueno, también tiene una historia divertida porque A ver, es un viñedo cuéntame, plantado ese viñedo está plantado a principios del año 2000 y solía ser la antigua cancha de fútbol del campo. Había una cancha de fútbol en el campo antes. Y ese pedazo era la cancha de fútbol. Ah, por eso se llama La Cancha. Exactamente. Por Dios. Y bueno, se decidió, ya era una cancha que no está en tanto uso, así que se decidió plantarla. ¿Y qué nombre le ponemos? La Cancha, pues siempre se conoció ese cuartel con ese nombre. Así que yo siempre hago la broma que
Hay vinos que son bien pitucos que vienen de canchas de polo, pero la mía viene de cancha de fútbol, así que... Bien, me parece. No, pero no, se dio justo la coincidencia que Y es un Cabernet Sauvignon exquisito. Oye, sí. Marco, coméntame, estamos hablando de todos estos vinos, estamos hablando de Isla de Maipo, donde está la viña. Sí. ¿Pueden ir a comprar estos vinos? Sí. ¿Tienes tienda? Hay tienda, por desgracia no hacemos turismo por el momento, pero sí la tienda está abierta de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde y sábado en la mañana hasta la 1, de 9 a 1. Así que pueden ir a comprar. Pueden ir a comprar y también en la página web. Obvio, también en la página web. Y les recomiendo que vayan porque siempre hay sorpresas y cosas divertidas que por ahí no están en la página. Exacto. Añadas antiguas. Exacto, añadas antiguas. Que te gustan a ti. Exacto. O algunos lotes que quedaron de alguna exportación o cosas que son interesantes que las puedan probar. Ah, bueno, así que ya saben, De Martino tiene su tienda de vino y también pueden encontrarlo. Oye, vamos a tener que juntarnos en otro podcast para que me cuentes de todos los viajes que hiciste. Bueno, primero con Marcelo, porque hablamos de Georgia, Italia, pero después tú con tu hermano y con Nicolás han estado viajando bastante. Sí, también no hemos tenido la suerte de viajar con Nico, pero más enfocado en lo que es Cabernet, a Burdeos en particular. Oye, no hemos nombrado a Rodrigo también, bueno, también. A Rodrigo Laite. Rodrigo también, gran personaje, gran persona. Sí, lo está asesorando. Él vive en Burdeos, ¿no? Sí, él vive en Burdeos y bueno, nosotros con Rodrigo hicimos un trabajo muy exitoso, por decirlo de alguna manera, con Cabernet en Isla de Maipo. Nosotros siempre en Isla de Maipo habíamos tenido muy buenos resultados con el Carmener, pero el Cabernet nos está costando un poquito más, siendo súper honesto. Y bueno, con Rodrigo un viaje que hizo a Chile en ese momento, él ya estaba trabajando en Francia, en Château-Quirguan. Bueno, Burdeos. Perdóname, po. Y le había visitado, no sé por qué nos había visitado de Martino, sobre todo, bueno, el campo, Santinés. Y le había llamado la atención el perfil de suelo y le había llamado también la atención el por qué no lográbamos un poco dar en la tecla para poder tener todo el potencial en el vino de lo que debiese ser de ese terroir en particular. Entonces estuve ahí un tiempo asesorándonos y haciendo sobre todo el tema de viticultura. Y la verdad que sí, que fue súper. De hecho, entonces, el año 2015, Rodrigo empezó a trabajar con nosotros el año 2014. El 2015, La Cancha fue el primer vino que salió un poco del trabajo de parcelas que hicimos con Rodrigo. Y bueno, más adelante Cuvée, que es el de acá, que es nuestro mejor Cabernet Sauvignon, también un poco hijo de ese trabajo y toda esa sectorización que se hizo años atrás. Así que también... Bueno, un saludo por él a Rodrigo. ¿Cómo se pronuncia el apellido de él? Laite, ¿no es cierto? Laite con dos T. Bueno, exacto. Oye, vamos a tener que terminar este podcast porque a mí ya se me acabó el vino. ¿Cómo es esto? Muchas gracias, Marco. No, muchas gracias. Vamos a tener que juntarnos entonces en otro momento para que me cuentes de todos los viajes, pero las anécdotas de los viajes. Hay muchas, así que ahí podemos... En otra ocasión. En otra ocasión. Estuvimos acá con Marco Antonio de Martino. Estábamos probando el Cuvée 2021. Exactamente. Me trajo los tinajas, estuvimos hablando de Itata, de Maipo, así que muchas gracias. Me despido con estas aguas de Bobos y con, obviamente, Coravin, que es lo mejor que ustedes pueden tener. Para los wine, me imagino que tú como un buen wine lover tienes un Coravin en tu casa. Pero por supuesto. 10 Coravin tiene Marco. Y no está él y su señora, cada uno, porque los dos son wine lover. La Laura debe tener uno. Hay que pedirles que hagan un Coravin para rosado, para las mujeres en el fondo. Así que nos despedimos en este podcast especial de Vinos con Maripepa, conversando con Marco Antonio de Martino. Nos vemos.